Muy buenos días. Continuando con los videos, corresponde ahora la semana 4 del curso de Estadística y Probabilidades a cargo del docente Dr. Francisco Javier Huón Cabanillas. El tema a tratar el día de hoy es organización de datos, tabla de frecuencias y gráficos, segunda parte. Repasemos acerca de la recopilación de datos y cuáles son las fuentes que consideramos importantes. Censos, encuestas, registros y los resultados de los diseños experimentales. Entre fuentes que podemos encontrar en el Perú, encontramos al Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, el Ministerio de Educación, el Minedu y otro sector público. En instituciones privadas en el Perú tenemos a la Sociedad Nacional de Industria, SNI, o a la Asociación de Exportadores del Perú, más conocida como ADEX. En el mundo, a nivel de la región de América Latina y el Caribe, tenemos a la Organización de Estados Americanos, OEA, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y a nivel mundial, global, tenemos a la Organización de Naciones Unidas y también al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en general, entre otros muchos que podemos encontrar en el universo informático, por ejemplo. Recordemos que tablas o cuadros significa también tabular, que significa también agrupar datos y facilitar su interpretación. Acerca de gráficos y diagramas, significa resaltar visualmente las características de los datos. Partes principales de un cuadro estadístico: el número del cuadro, el título del cuadro, encabezamiento o conceptos, el cuerpo o los datos propiamente, las notas de pie o llamadas cuando sean importantes, la fuente de donde se encontraron los datos anteriores, la nota de unidad monetaria, por ejemplo, unidades monetarias, soles, dólares, kilogramo, la masa o el peso, metros, etc., ¿no? La elaboración se refiere a cuál es el equipo o la persona encargada de haber hecho todo esto, el cuadro correspondiente. Vamos a empezar con las variables cuantitativas de carácter continuas. En este caso, datos de la variable continua significa que puede tomarse de cualquier valor del conjunto de números racionales. Podríamos también hacer extensivo hasta los números reales. ¿Qué es lo primero que tenemos que ordenar? Una clasificación del X máximo y el X mínimo. El mayor valor de X, el menor valor de X. Luego lo que tenemos que hacer es indicar su recorrido, rango o amplitud máxima, que vamos a identificarlo con la letra R mayúscula. Los intervalos de clase, que también lo identificaremos con la M minúscula, la amplitud con la letra C, la marca de clase con la letra Y. Y luego empezamos a tabular. ¿Qué cosa vamos a indicar? Distribución de frecuencias absolutas, que ya sabemos que se identifican con la F minúscula, distribución de frecuencias relativas, que se identifican con la H minúscula, distribución de frecuencias porcentuales indicados con el símbolo de porcentaje, y luego también podemos agregar distribución de frecuencias acumuladas, sea F mayúscula o F de AC también, la H y el porcentaje acumulado. F mayúscula corresponderá a las frecuencias absolutas, ¿no? La H corresponderá a las frecuencias relativas, ¿no? Y porcentaje acumulado, por supuesto, a la distribución de frecuencias porcentuales. Con respecto a los gráficos, los más importantes que estamos señalando acá son los polígonos, o también en algún momento determinado los denominaremos poligonales, los histogramas y finalmente las llamadas ojivas. Eso lo veremos con los ejemplos más adelante. Luego vamos a diferenciar lo que vamos a llamar datos no agrupados con datos agrupados, distribuciones no agrupadas y distribuciones agrupadas. Ambas deben estar ordenadas, tanto las no agrupadas como las agrupadas. Pero las agrupadas específicamente tienen intervalos con amplitud mayor a la unidad. Eso también lo explicaremos con los ejemplos sucesivos.
¿Cuáles son las fórmulas más útiles? El recorrido o rango, R mayúsculo es igual X máximo menos X mínimo. Los intervalos de clase, para evaluar o calcularlos, hay varias fórmulas. Nosotros utilizaremos una denominada de Sturges. M, que es el tamaño del intervalo de clase, es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n minúscula. Recordemos que n minúscula es el tamaño de la muestra o el número de datos que yo tengo en cualquier ejercicio. La amplitud que hemos llamado C es X máximo menos X mínimo entre M. X máximo menos X mínimo es el recorrido y M minúscula es el número de intervalos de clase. Marca de clase. Y minúscula es igual L sub 1 más L sub S sobre 2. Y ustedes dirán, ¿qué significará L sub I y L sub S? L sub I es el límite inferior y L sub S es el límite superior. ¿De qué? Del intervalo de clase. Con los ejemplos esperemos que quede definitivamente aclarado. Un ejemplo de cuadro, acá estamos señalándolo, ¿no es cierto? Y hay, como ustedes observarán, en comparación a los ejemplos anteriores, más columnas. Una columna que son los intervalos de clase, luego la marca de clase, las frecuencias absolutas, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. Eso también lo veremos en los siguientes ejercicios. El ejemplo de cuadro, ¿no? Vamos a construir una tabla de frecuencias con variable continua. El ejemplo es relativamente sencillo. Continuamos en el aula del curso de matemática y se contaron 20 estudiantes. Respondieron a una breve encuesta en donde tenían que informar sobre su peso. Con una aproximación de un decimal se mostró el siguiente resultado, ¿no? Y acá tenemos un pequeño cuadrito donde me indica pues de 52 kilogramos hasta 77,5 kilogramos que se identifican entre los 20 estudiantes del aula. Nos piden construir una tabla de frecuencias y describir la tabla. La solución, primero es identificar n, que es el número de datos, que en este caso nos indican claramente que son 20 estudiantes. ¿Cómo operacionalizamos la variable? Hemos visto que X máximo, ¿no es cierto?, podemos identificar de este conjunto de los 20 datos que es 97,5 y X mínimo es 52,0. Entonces el recorrido o el rango será la diferencia de ellos, igual será 45,5. M, ¿no es cierto?, que es, ¿se acuerdan qué cosa era? Era el número de intervalos de clase. Aplicamos la fórmula Stuttgart y nos sale 5,3220. Acá por favor apelo a que ustedes utilicen, ¿no es cierto?, que es un poco difícil hacerlo mentalmente porque el logaritmo en este caso de 20 no es tan directo su cálculo, pero podemos utilizar una calculadora científica o la plataforma de Excel. Sale este valor y se redondea y de sugerencia al mayor, que en este caso es 6. Es indistinto y es cuestión de probar si también podemos redondearlo hacia abajo, que significa 5. Yo me he inclinado a redondearlo para arriba, que significa 6. C, que es el tamaño de la muestra, ¿no es cierto?, es simplemente el valor de la diferencia de X máximo y X mínimo, en otras palabras 45,5 entre M, que lo hemos llamado 6. Bueno, acá es interesante porque el primer valor que me sale 8,55 es cuando yo lo divido entre 5,322 y 7,58 cuando yo lo divido entre 6. Claro, no es que sean exactamente iguales, pero yo lo redondeo y le saco 8. Es como si fueran entre estos dos valores. Hay que hacer una pequeña nota de aclaración, ¿no? Entonces acá yo he puesto que hay 45,5 datos, ¿no? Pero realmente no son el número de datos, hay un poco más, ¿no? Como nota, podemos observar que si yo tengo un decimal, estoy agregando 52,0, ¿cuál sería el siguiente número con un decimal? 52,1.
el siguiente número con un decimal más sería 52,2 y así sucesivamente hasta el último valor, que es 97,5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es fácil contarlo, ¿cierto? ¿Cuál es la cantidad de número entre 52,0 hasta 97,5 inclusive? Entonces, realmente R es esa diferencia, que es la misma fórmula que está acá, pero como tiene un decimal, lo dividimos entre 10. Y dice, por lo tanto, incluye, ya no es 45,5, sino 455. ¿No? Acá hacemos una necesaria aclaración. Si los datos fueran enteros, se usa la fórmula normal, la que hemos señalado acá, ¿no? Lo que hemos señalado en la diapositiva anterior. Si los datos fueran con dos decimales, acá estamos trabajando con un decimal, pero si me dicen dos decimales, la fórmula sería esa diferencia entre 100. Como esto fue con un decimal, es entre 10, ¿no? Pregunto yo, si los datos fueran con tres decimales, ¿cuál sería la fórmula? ¿Cierto? Entonces la fórmula lo veremos en la videoconferencia correspondiente. Acá está escondido el resultado. Pero esperemos que ustedes asuman o hagan el cálculo correspondiente.